¿Qué es lo que representa Sión en la Biblia? ¿Cuál es su significado e importancia? ¿Qué hace que Sión sea una fuente de esperanza y alegría? Y más aún, ¿cuál es la importancia del símbolo de Sión para ti en el presente? Teniendo todo esto en mente, comencemos con el estudio de nuestra lección. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con unas vacaciones? Sí, ya regresamos, descansados. Qué bueno, qué bueno. Me alegra también, me alegra mucho. ¿Qué tal si iniciamos con una oración? Claro, oremos. A ver. Padre nuestro, gracias te damos por las bendiciones que tú nos das cada día. Pedimos en esta hora tu presencia y tu bendición para los que nos escuchan, que nos ven, y que este sea de un provecho para ellos, que puedan hacer uso en sus vidas y que nos ayudes a nosotros a hacer la mejor presentación para que ellos también puedan estar comunicados contigo y esta tarde reciban una bendición, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección 11, Heriberto. Ya se termina. Prácticamente se termina. Faltan 2 lecciones más, amigos, y se termina el estudio del libro de los Salmos. Pero hoy día tenemos una lección muy valiosa, muy interesante. Y tengo aquí el título de la lección, dice, El anhelo de Dios en Sión. Y quiero leer del capítulo 1 de Juan, el versículo 14. Y lo quiero leer de la versión Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional. Tiene una forma de manifestar este versículo de traducción muy interesante. Dice, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, este versículo y esta traducción, como la de muchas otras traducciones, Heriberto, utiliza la palabra habitó, ¿no? ¿Ok? Si mal no recuerdo, bueno, hay algunas otras versiones que mencionan el tema este de que caminó entre nosotros, o estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros, en fin, ¿no? El tema es este, o sea, el vocablo griego que se usa para esta palabra es la palabra skino, ¿no? Nosotros sabemos de que prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Y esta es la palabra que se utiliza justamente para referirse a este término de habitó, ¿no? Y sugiere la idea de haber colocado una tienda de campaña, ¿no? Una carpa, digamos, una vivienda en sí, ¿no? Un lugar específico. O sea, este término de tal vez habitó está más ligado al tema este de que acampó entre nosotros. O sea, estuvo aquí, pero puso su casa entre nosotros, o sea, su vivienda, su habitáculo, ¿no? Él mismo fue el tabernáculo en sí, ¿no? El templo en sí, que vivió entre nosotros, fue la misma persona de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, hay otras cosas interesantes también, de que este término apunta o se relaciona al santuario que había en la antigüedad, en el antiguo Israel, el santuario que se menciona en el Éxodo también. Ahora, en el Éxodo, y sobre todo en el libro de Éxodo particularmente, o sea, por ejemplo, en los capítulos 26, 36, 40, se menciona el tema del santuario. Ahora, hay 2 palabras que se utilizan en este versículo que dice al final, ¿no? Cuando dice como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en la parte bíblica hay un comentario muy interesante
Y dice que si estas palabras se pueden relacionar o están relacionadas con lo que se menciona en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y yo los invito también, amigos, para que ustedes puedan buscar en sus Biblias, ¿no? Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y se observa enseguida que las palabras gracia y verdad se corresponden como amor y fidelidad, que según el autor del Éxodo son justamente una prerrogativa de la divinidad, o sea, son una característica inherente propia de la divinidad, ¿no? Y esto es lo que vimos y esto es lo que vemos los evangelistas, los escritores de los evangelios mencionan justamente esto como las características fundamentales de Jesús, especialmente Juan menciona esto como las características fundamentales de Jesús. Y en el Éxodo nosotros podemos encontrar cuando Moisés justamente menciona estas características como parte de las características fundamentales de Dios también. Ahora, Sión es un término que se usa en la Biblia y que generalmente se refiere a la montaña de Jerusalén, ¿no? Especialmente al monte de Sión, donde está ubicado justamente el territorio de Jerusalén. Ahora, usualmente Sión está relacionado con una manifestación de la presencia de Dios también. Y también se asocia, como mencioné antes, con la ciudad de Jerusalén, con la idea también de salvación y de redención, que es muy importante. Pero además, Sión también se menciona como un término de gozo, de adoración y de protección divina. Es algo fundamental. Ok, ahora, quiero leer del libro de Salmos el capítulo 84, el versículo 2, que dice lo siguiente: Deseo con ansia y emoción estar en los patios de tu templo. Señor, mi corazón canta de alegría, al Dios vivo canta todo mi cuerpo. Esto dice de la versión Palabra de Dios para Todos. Ahora, pensando en esta parte, ¿no, Heriberto? ¿Qué tal vez es lo que hace o de qué manera, digamos, tanto el escritor de los Salmos como nosotros podemos encontrar o percibir a través de el simbolismo de Sión que esto sea una fuente de esperanza y de alegría, ¿no? O sea, ¿por qué es que Sión representa justamente esto, ¿no? Una fuente, un motivo, una razón de esperanza y de alegría. Okay. Porque fíjate, Heriberto, hay una cosa interesante, o sea, cuando se habla del monte de Sión geográficamente, o sea, la forma, digamos, el término, el punto geográfico de Sión, que es Jerusalén, era un monte que de cierta manera ya por el mismo hecho de encontrarse en una parte alta, elevada, del resto del área geográfica, de por sí ya le permitía tener una seguridad frente a la invasión, ¿no? Frente al ataque. O sea, había que obviamente subir un monte determinado, un monte donde se ubicaba la ciudad para poderla atacar. Entonces ya esta de por sí era una forma de defensa natural, ¿no? El monte de Sión. Pero en el término espiritual, o sea, porque la Biblia habla de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que Sión sea una fuente de esperanza y de alegría también? Oh, pues podemos mirar primeramente que ahí encontramos la presencia de Dios. Okay. Ellos iban a Sión para encontrarse con Dios personalmente. También ahí ellos encontraban redención y la salvación. Amén. Amén. Claro. Cuando ellos iban ahí. Ahora, también ellos se acordaban de todas las promesas que Dios les había dado cuando ellos iban a ese lugar. Todo esto nos deja saber cómo ese lugar, aparte de la presencia de Dios, la redención y la salvación, encontraban ellos la unidad y la paz. Ajá, ¿verdad? Ajá. Definitivamente. Ahora fíjate, Apocalipsis habla algo muy interesante respecto de este tema también. Quiero leer de Apocalipsis capítulo 21, el versículo 3. Dice: Oí una fuerte voz del cielo que decía: Ahora el hogar de Dios está con los seres humanos, y Él vivirá con ellos.
serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ah, O sea, esta es, digamos, la particularidad, ¿no? del gozo, la alegría de este simbolismo de Sión, porque la presencia de Dios justamente está allí, ¿no? Te permite tener esperanza, seguridad, confianza en que en algún momento, o sea, el Señor mismo va a habitar con nosotros en persona, o sea, Él mismo va a estar junto con nosotros por la eternidad también. así es. Y este es un motivo justamente de alegría, ¿no? Ahora, eh, como estábamos viendo, o sea, la esperanza que tenemos graficada aquí es justamente el hecho de que en algún momento el Señor hará su habitación en, en un lugar particular, en un lugar específico, con nosotros. O sea, la tierra misma será la morada definitiva del centro del gobierno de Dios y nosotros viviremos con Él, ¿no? O sea, nosotros estaremos viviendo con Él. Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de los versículos de Salmos que leímos, ¿no? El hecho del deseo, del ansia y la emoción que tiene el salmista cuando expresa y dice, tengo emoción de estar en los patios de tu templo, o sea, en el atrio, ¿no? En la entrada del templo, o sea, tengo esa emoción, ¿no? Mi corazón canta de alegría, al Dios vivo canta todo mi cuerpo. O sea, ¿qué es lo que, digamos, cómo podemos nosotros hoy, ¿no? desarrollar ese mismo sentir, ¿no? Esa misma alegría, esa misma expresión que manifestó el salmista en ese momento? O sea, ¿qué necesitamos nosotros hoy para que esto se haga realidad? O sea, ese sentir de tener la alegría de no necesariamente estar, digamos, en un templo físico, sino de poder estar cerca de Dios, que en realidad Dios mismo es el templo real, ¿no? Definitivo, ¿ya? Al cual todos nos acercaremos, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que no tenemos un templo literal en el cual nosotros podemos ir, visitar y encontrarnos como lo hacían los israelitas antes. Pero ahora tenemos algo, yo creo, mejor, porque sabemos Dios no se limita a un lugar específico, Claro. sino que Él puede estar en cualquier lugar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener la misma felicidad que el salmista expresó cuando él se iba a encontrarse con Dios en el templo? Ahora nosotros tenemos esa misma oportunidad de sentir ese mismo gozo al tener una relación con Él, al conocerlo. Y ahí donde nosotros estemos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos, podemos tener esa misma alegría. Amén. Porque ahora no nos limita el espacio, el viajar a ningún lado, es inmediato. Yo creo que Dios nos dio una mejor opción, porque a veces puedes pensar, no, pero es que no tenemos algo físico, porque el hombre muchas veces se limita a querer ver lo físico. Pero si nosotros entendemos en realidad lo grande que es Dios al hacerse Él ahora presente en nuestras vidas, en cualquier situación que nosotros nos encontremos, podemos cantar con el mismo gozo que el salmista, ¿verdad? Tú hablaste de un tema, digamos, central que creo yo que es el que determina justamente la posibilidad de desarrollar este sentimiento, ese sentir, esta emoción, ¿no? Esta alegría de poder estar cerca del Señor, ¿no? Que es el hecho de la relación. Exacto. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos hoy fortalecer, mejorar, promover, ¿no? a ampliar, desarrollar nuestra relación con el Señor, ¿no? Wow. Yo creo que ellos sabemos que tenían muchos ritos que ellos seguían, ellos practicaban, o ellos lo hacían, cada cosa que ellos hacían era para acercarse más con Dios. Nosotros tenemos esa habilidad cada vez que abrimos su palabra, cada vez que oramos, cada vez que descargamos nuestros sentimientos, les decimos a Dios cómo nos sentimos. Esa es una relación viva. A veces nos olvidamos y pensamos que solamente Él está para que nosotros le pidamos algo. Él quiere que tengamos una relación con Él. Todo lo demás, si nosotros hacemos eso una realidad en nuestras vidas,
es un milagro que ocurre porque todas las cosas que nosotros no le pedimos, pero tenemos esa relación, van a ser añadidas a nosotros. Ya. So, no tenemos que preocuparnos por lo que necesitemos. Lo único que tenemos que preocuparnos es formar una relación con Él diaria. Así es. ¿Verdad? Así es. Y esa relación es necesaria hacerla pensando en que debemos acercarnos a la persona de Dios, o sea, a la persona de Cristo Jesús, ¿no? O sea, porque eso es lo importante, o sea, poder encontrar de que nos estamos relacionando con una persona en sí, ¿no? Exacto. ¿Ya? Que tiene características determinadas y que al contemplarlo, al conocerlo, al acercarnos a Él, al buscar su rostro, es interesante porque nosotros vamos a empezar a parecernos más a Él, que es lo que realmente deseamos, ¿no? Poder parecernos más a Él. Ahora, hay algo más todavía aquí, ¿no? Salmos 46, versículos del 1 al 7, dicen esto de la versión Palabra de Dios para Todos. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso, no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas, y las montañas tiemblen a causa de su furor. Un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Al amanecer, Dios la ayudará. Aquí en estos versículos, fíjate, Heriberto, hay un simbolismo de una crisis, ¿no? Pero literalmente pareciera como que si se estuviera refiriendo a desastres naturales, ¿no? Dice acá, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten, probablemente está hablando como de una especie de un terremoto, ¿no? Aunque rujan los mares y se agiten sus olas, un tsunami, no sé, unas cosas enormes, ¿no? Pero en realidad solamente está usando unas figuras, ¿no? Que son figuras de desastres naturales, de calamidades, pero que en realidad está tratando de mostrar situaciones que muchas veces nosotros vivimos, ¿no? Digamos, problemas, crisis en la vida, ¿no? ¿Ok? Así es. Definitivamente hay crisis que uno pasa, ¿no? ¿Qué tipo de crisis vivimos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de crisis estás viviendo tú? ¿Qué tipo de problemas estás pasando tú, ¿no? En este momento? ¿Cuáles son las crisis que están golpeando tu vida en este momento? Eso es lo que manifiesta el salmista, pero hay algo muy importante, que aquí se manifiesta también el hecho de que en el Señor encontramos seguridad. O sea, encontramos esa posibilidad de confianza, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo no sé, bueno, Heriberto, yo supongo que en algún momento has pasado por momentos difíciles, tal vez en la vida, todos creo que los hemos pasado, pero tal vez, ¿cómo llegaste a encontrar esa seguridad, esa confianza en medio de la dificultad, ¿no? O sea, ¿de qué manera confirmaste que en medio de la situación difícil que estabas viviendo, el Señor estaba contigo en esa situación, en ese momento? Wow, Pedro. Yo creo que todos somos diferentes. O sea, todos actuamos diferentes hacia los problemas que nosotros encontramos. No sé si es mi naturaleza, pero esa naturaleza que yo he tenido desde que yo me recuerdo ha sido reforzada todavía más conforme yo conozco más a Jesús. Con esto quiero decir porque para mí en realidad si un problema no tiene solución, yo sé que Dios está en control. O sea, no tengo por qué yo estresarme, claro. No tengo por qué preocuparme, porque yo sé que si no tiene solución es porque Él está trabajando para solucionarlo. Ahora, es muy fácil decirlo. O sea, si yo digo a mi esposa lo mismo, para ella es muy diferente. O sea, muchas veces para ella problemas que para mí no me afectan, en lo absoluto a ella le afectan mucho. Yeah. O sea, que eso quiere decir que ella necesita tener más comunión con Dios. Por eso te digo que nosotros a veces estamos hechos de una manera diferente. Claro, y a veces tenemos que trabajar más para tener esa paz cuando los problemas vienen a nuestras vidas. Claro. O sea, para unos es fácil enfrentar problemas grandes, para otros es muy difícil aún enfrentar problemas pequeños. Claro.
Todos estamos a un diferente nivel, yo creo, espiritual, pero a final de cuentas, si nosotros creemos que en realidad Dios está en control, esa paz va a venir a nuestras vidas. Sea que te encontremos nosotros en es muy difícil para mirar problemas y nosotros tratar con ellos sin pasar un estrés, una dificultad que a veces nos desespera. Yo creo que Dios puede traer esa paz a todas las personas. ¿Verdad? Ahora, tú estás hablando de algo que me parece que también es muy importante y también obviamente para nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Y es el término de paz, ¿no? O sea, ¿qué significado le damos al término de paz en nuestra vida, ¿no? O sea, cómo nosotros percibimos y cómo experimentamos aquello que, digamos, podemos expresar como paz, ¿no? Porque no creo que, digamos, para poder sentir paz haya necesidad de que no haya ninguna dificultad, ¿no? Claro, o sea, pueden haber dificultades, pero a pesar de las dificultades, ¿podemos tener paz? Claro que sí. Pablo lo expresó muy sabiamente. Él nos dice que él pasó por muchas pruebas. Naufragos, apedreamientos, todo esto. Y yo no creo que no hubo estrés de su parte, pero yo creo que él confiaba tanto en Dios que sabía que a pesar de que él pudiera perder la vida, él sabía que había corrido la buena carrera. Claro. Eso es lo que nos debe traer toda la paz, sabiendo que no importa las dificultades que vengan en nuestras vidas, si nosotros tenemos una relación con Jesús, sabemos que Él ya nos ha dado la victoria. ¿Verdad? Esto es muy interesante, ¿no? Y como mencionabas, o sea, el tema de Pablo, o sea, había padecido diferentes situaciones, ¿no? Creo que, no sé si más de una vez había naufragado, lo habían apedreado, lo habían metido a la cárcel, lo habían azotado varias veces, lo mordió una serpiente, en fin, o sea, cuántas cosas, todo ello por el hecho de esforzarse para poder llevar adelante una predicación, ¿no? O sea, para poder llevar el evangelio a muchas personas. Y sin embargo, a pesar de todas estas experiencias difíciles, duras, negativas, dolorosas, él mantenía la paz, ¿no? Exacto. Y a pesar incluso de un problema de salud que él lo manifiesta, ¿no? O sea, tenía como decía él, un aguijón en la carne, ¿no? Que le había pedido al Señor que se lo quite, pero que el Señor le había dicho, bástate mi gracia, por un tema, digamos, que él mismo después reconoce de que tal vez esa situación que él tenía en el cuerpo, si hubiera sido aliviado, lo hubiera llevado a tal vez jactarse de sí mismo o a llevarse a vanagloriarse de sí mismo. Bueno, cosas que pasan allí que uno después puede reconocer el valor, la razón, el por qué el Señor permite a veces que pasemos algunas situaciones. Pero lo importante es el hecho de que en medio de las situaciones complicadas, él encontraba seguridad, ¿no? Y encontraba esa paz. Ahora, nosotros, o sea, ¿de qué formas intencionales hoy, ¿no?, podemos desarrollar confianza? La confianza que me permite obtener la paz, ¿no?, en momentos difíciles. Bueno, tenemos varios ejemplos y el mismo Pablo, él no estaba llevando una vida a veces como nosotros la llevamos. O sea, nosotros vamos a trabajar, vamos a la escuela, y esa es nuestra vida. Sí. O sea, ahí está la solución también. Ahora, ¿cuál era su vida de él? ¿Cuál era su trabajo? Como tú lo dijiste, su trabajo de él era llevar el evangelio. Así y es. eso es lo que le trajo paz. O sea, nuestro trabajo no nos va a traer paz. La escuela no nos va a traer paz. El tener dinero no nos va a traer paz. Y ahí está la solución. ¿Qué es lo que nos va a traer paz entonces? Si nosotros estamos trabajando para llevar el evangelio a otra persona, nos va a traer paz. No hay otra cosa que nos pueda llenar ese vacío que el hombre siempre ha querido llenarlo por las actividades,
cualquier cosa, nunca lo va a lograr. Así es, ¿verdad? así es, así es. Ahora fíjate, es interesante, Heriberto, que en el mundo en el que vivimos, o sea, vivimos en un mundo netamente social, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde nos relacionamos con otras personas y donde muchas veces las dificultades, por ejemplo, para poder llevar adelante incluso el mensaje de la predicación, el evangelio, en fin, encuentra el obstáculo de otras personas, muchas veces, ¿no? Entonces, en esta parte, digamos, se generan situaciones adversas por un tema de relación con los demás. Ahora, en este tema, ¿no? En este contexto, ¿no? Porque, digamos, hay personas que podríamos considerar se oponen a uno cuando uno está tratando de predicar, de mostrar el mensaje, en fin. Tal vez se me viene a la mente de inmediato, o sea, ¿cómo es que yo puedo llegar a ver a mi prójimo, incluso a la persona que de cierta manera es opuesta a mí en la intención positiva que tengo? ¿Cómo puedo llegar a ver a esa persona desde la perspectiva de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo puedo llegar a ver a mi semejante con la mirada de Dios? Bueno, Qué diferente sería, por ejemplo, que yo pudiera ver a mi semejante desde la perspectiva de Dios, ¿no? y deberíamos todos mirarlos de esa manera, porque una vez que reconocemos que todos somos hijos de Dios y que a todos Él nos creó, Él nos hizo, Ajá, o sea, nosotros somos de la misma familia. claro. Y a veces nosotros limitamos nuestra familia a decir, pues mis hijos, de ellos son los que yo me preocupo, pero en realidad nuestra familia son todo, Así es. la raza humana. Claro, ¿Verdad? tal vez incluso tener en mente el consejo que se encuentra en los evangelios, ¿no? El hecho de, como dice, me parece que fue Pablo, que dice, no te dejes vencer por el mal, ¿no? Sino vence el mal con el bien. Exacto. En Romanos. O sea, esta parte, digamos, de poder enfrentar el mal, no haciendo más mal, o sea, no enfrentar la violencia o el acto negativo con un acto negativo más fuerte, sino al contrario, ¿no? Poder enfrentar el mal o poder enfrentar la violencia, la negatividad, haciendo el bien. O sea, de esta manera uno puede incluso llegar a ver a los semejantes desde la perspectiva de Dios, ¿no? Exacto. Muy bien, quiero avanzar a esta parte. En Salmos capítulo 87, versículos del 1 al 7, dice esto: Los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre los que me reconocen puedo contar a Rahab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro, lo mismo que a Cus. Se dice, este nació en Sión. De Sión se dirá en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos. Este nació en Sión, y mientras cantan y bailan dicen, todas mis fuentes están en ti. Es interesante esto, fíjate, Heriberto, porque el salmista menciona que entre los que nacieron en Sión están algunos pueblos que desde el punto de vista hebreo eran considerados pueblos paganos. Más todavía, fíjate, Heriberto, estos pueblos, por ejemplo, acá se menciona Rahab, y no es Rahab la mujer ramera de Jericó. Se está refiriendo, lo encontré en otras versiones, se está refiriendo a Egipto. ¿Ok? El asunto es de que, por ejemplo, Egipto o los egipcios son descendientes de Cam, Okay. el hijo maldecido de Noé. ¿Ok? O sea, en la mente hebrea estaba el hecho de que había un grupo de gente descendiente de una persona maldecida desde el comienzo, desde el comienzo de la historia. O sea, uno de los hijos de Noé que había sido maldecido y esta gente era descendientes de ellos. Pero sin embargo, aquí
se está expresando de que esta gente también son parte de los nacidos en Sión. O sea, son parte de los aceptados, son parte de los acogidos dentro del pueblo de Dios. O sea, es interesante esto, ¿no? Cuando hablábamos de esta parte, hace unos minutos, de cuando hablábamos de este tema, de cómo poder llegar a ver, ¿no?, a otra persona desde la perspectiva de Dios. O sea, cómo poder llegar a ver a una persona que tal vez no comparte mi fe, ¿no?, que piensa o que interpreta incluso los escritos bíblicos de una manera distinta, que no coincide conmigo en mi creencia religiosa, o incluso cómo poder llegar a ver a una persona que desde mi perspectiva es una persona que su moral dista mucho de lo que yo deseo para mí, ¿no? O sea, ¿cómo entrar en esta parte? Creo que esto es muy, muy, digamos, hasta controversial incluso, ¿no? Bueno, pudiera ser controversial, pero en realidad, Pedro, sabemos que nosotros tenemos mucha, pues decir, mucha luz o mucha verdad. Okay. O sea, nosotros conocemos, que pudiéramos decir, más verdad de lo que muchos otros grupos aceptan como la verdad. Okay. O sea, nosotros tenemos una ventaja muy grande para poder alcanzar a otras personas. O sea, nosotros no estamos predicando lo mismo a otro grupo. Es algo que nosotros conocemos, que Dios nos ha dado a nosotros específicamente, porque nadie más lo aceptó, para compartirlo con el resto del mundo. O sea, si nosotros formamos podemos decir, una amistad con una persona, sabemos que si él no es adventista, sabemos que nosotros tenemos algo que él se puede interesar. Si nosotros tenemos la habilidad, si nosotros tenemos el tacto para transferir ese conocimiento. O sea, igual que Pedro lo hacía, Pablo lo dijo, dice, si yo me tengo que hacer judío, yo voy a judío, si no, también. O sea, él se acomodaba a la situación en la que él se encontraba. Ajá. Y eso es sabiduría, porque él, siendo una persona, él estaba estudiada, él era doctor de la ley, pero nosotros también tenemos mucho conocimiento y nos pone en el mismo plano que Pablo también. A poder transferir ese conocimiento que Dios quiere que todo el pueblo, todo el Egipto y todos ellos conozcan, pero nosotros somos los elegidos para llevar esa verdad a estas personas. Ok, ahora fíjate, Heriberto, que es interesante el hecho de que, según el salmista, estas personas que probablemente, como dije y como estás diciendo, ¿no?, o sea, tienen una creencia completamente diferente, tienen la oportunidad de nacer de nuevo. O sea, tienen esta posibilidad en las manos de Dios de nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo se podrá reconocer que alguien nació en Sión, ¿no? O sea, esto es fundamental porque, digamos, esto justamente te permite plasmar en hecho real, en una forma de vida, ese nuevo nacimiento que solamente puede venir del Señor. Ahora, lo bueno es esto, y esto para todos los que nos escuchan, o sea, ese nuevo nacimiento no es propiedad exclusiva de un grupo religioso, sino que el Señor la extiende a todos, ¿no? ¿Ok? Si tal vez utiliza a algunas personas para ser, digamos, el medio, el transporte, el elemento de conexión entre el cielo y el resto del mundo, pero el Señor extiende su bendición a todos y da la oportunidad de ese nuevo nacimiento a todos, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿cómo será ese nuevo nacimiento o cómo se podrá ver que una persona nació en Sión, ¿no? Porque eso es lo que está mencionando ahora, ¿no? No sé si es lo que te refieres, Pedro, pero yo creo que a una persona que ha nacido en la iglesia, porque eso lo encontramos varias veces, cuando pedimos que alguien dé su testimonio, lo primero que muchas personas dicen, pero yo nací en la iglesia. Pero sabemos que todos hemos sido transformados, no importa si tú naciste en la iglesia, si empezaste, fuiste bautizado a los 20, a los 50, no importa. En tu vida hubo una transformación. O sea, esa transformación tuvo que ocurrir y si no ha ocurrido, algo está mal. Ok. Porque
ese es el trabajo del Espíritu Santo que transforma las vidas de una persona drogadita a una persona sana, nueva, a una persona que toma alcohol, a una persona que no más fuma ni hace nada de estas cosas. O sea, es una transformación física, mental, en una persona que si una persona lo vuelve a ver después de 20 años, piensa que es otra persona, porque ha habido una transformación física real en esa persona. Así es, ¿verdad? así es. Lo que estás mencionando, o sea, el hecho de que ese nacer nuevamente en Sion se va a manifestar en una forma de vida distinta, ¿no? Exacto. Y se va a manifestar sobre todo en una forma de relación diferente también. Porque, digamos, las cosas que tú mencionaste, ¿no? Por ejemplo, el alcohólico, el drogadicto, el antisocial, o sea, la persona que vive al margen de la ley y otras cosas más, ¿no? Es una persona que tiene relaciones humanas alteradas, afectadas, dañadas, Exacto. ¿no? Entonces, ese nuevo nacimiento restablece y mejora esas relaciones. Sí. La posibilidad Claro. de esas relaciones, ¿no? Primero ha habido ese encuentro Ajá, claro. con Jesús y a medida que él forma esa relación con la persona de Jesús, como dices tú, cada vez que él tiene una conversación, cada vez que tiene un encuentro, su carácter se va transformando, cada vez pareciéndome más al de Jesús. Amén, amén. Que ese sea el propósito, ¿no? Así es. Que ese sea el objetivo de nuestras vidas justamente, ¿no? A poder parecernos cada vez más a Jesús, ¿no? Conocerlo y parecernos más a Él. Amén. Amén, que así sea. Muy bien, ¿qué tal si oramos, amigos, para terminar este momento? Vamos a orar, Heriberto. Claro que sí. Ok, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición. Gracias porque en tu infinito amor tú nos permites, a través de tu amor, Señor, nacer de nuevo. Y gracias porque ese nuevo nacimiento lo extiendes a todos, sin diferencia. Todos tenemos esa oportunidad. Solo necesitamos aceptarla, Señor, aceptar esa invitación que tú nos das. Pero gracias por ello. Gracias porque a través también de Jesucristo tú nos entregas la manera de ser tuya, Señor. Ese carácter de amor que está extendido también para nosotros. Bendícenos ahora y bendice también a nuestros amigos que nos están acompañando. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Claro que sí. ¿Sí? Con la gracia de Dios, aquí estaremos otra vez. Aquí estaremos. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.